un análisis gráfico de funciones, lo más completo que podamos. Comenzamos con el dominio. El dominio, ¿qué es el dominio? El dominio es todos los valores de x, se mira en x, ¿de acuerdo? Todos los valores de x donde tienen una imagen de y. Para eso yo recomiendo que se haga de esta forma. Se comienza sabiendo que aquí la x se empieza de izquierda a derecha, menos x. O sea, desde menos infinito hasta más infinito. Comenzamos y vemos que el menos infinito está tocando la función. Sigue tocando en el menos 4, pero cuando llega al menos 3 no lo toca. Es decir, como no toca la función es porque no hay una imagen. Comenzaríamos el dominio en menos infinito y llegaríamos a menos 3. Si seguimos, hacemos ahora unión, sigue en menos 3, sigue tocando hasta que llega a 2, que no lo toca, de menos 3 a 2. Unión, sigue lo mismo, de 2 hasta 4, cerrado, que es donde ya termina la función. Si nosotros ahora, una vez que hemos visto el dibujo, directamente lo vemos y podemos decir que el dominio entonces va desde menos infinito hasta menos 3, unión de menos 3 hasta 2, abierto, y de 2 hasta 4, abierto. Nos venimos a la siguiente función. ¿Y dónde comienza esta función? En este caso esta función comienza, como observamos, en menos 5, porque es el primer punto. Si seguimos hasta aquí, cuando llegamos aquí, que podemos dudar, sigue siendo dominio. ¿Por qué? Porque aunque aquí esté abierto, abajo está cerrado. Entonces no para el dominio porque tiene imagen. Continuamos, sigue tocando sin ningún problema. Sigue, hasta el más infinito. Vale, ahora la imagen o recorrido es justo lo contrario. Si el dominio de x, el dominio se miraba en x, la imagen se mira en y, desde menos infinito hasta más infinito. Y si el dominio se estudiaba así, la imagen vamos mirando así, teniendo en cuenta que aquí sí se puede tocar muchas veces. En el dominio solamente se podía tocar en un punto o en ninguno, porque si no, no sería función. Entonces, si nosotros vamos escogiendo aquí el menos infinito, veis que ya estoy tocando por aquí, sigo para arriba, sigo tocando y continúa con esa flecha. Entonces, la imagen aquí sería desde menos infinito hasta más infinito, o lo que viene a ser todos los números reales. En esta gráfica, aquí, en cambio, sí comienza justo en el menos 5. Sigo para arriba, va tocando y por aquí para, pero por aquí, por el lado derecho, sigue hacia arriba. Entonces, en este caso, la imagen coincide con el dominio porque empieza en menos 5 hasta más infinito. Los puntos de corte. ¿Qué son los puntos de corte? Es el lugar donde la gráfica corta al eje X, que en este caso son esos dos puntos. Siempre van a ser el menos 4. O sea, siempre va a ser el valor de X y 0, porque ahí la Y vale siempre 0. Menos 4, 0. Punto y coma, porque no son intervalos, son puntos. Entonces, tanto el valor de X como el de Y, el menos 2, 0. Y el eje Y, tenemos un solo punto. Si hubiera más de 2 puntos, no sería función. El 0, 1, siempre es 0 algo. Nos venimos aquí. ¿Y qué tenemos? Tenemos aquí un punto. Este no, porque está abierto. Este no sería. Este sí. Este también. Y este también. En este caso tenemos el menos 4, 0. El menos 1, 0. Punto y coma. Punto y coma. El 6, 0. Punto y coma. El 8, 0. Y en el eje Y solamente tenemos este punto, el 0, 1. Simetría. Vale, para la simetría, en la simetría nosotros podemos ver simetría par o con respecto al eje X, donde observamos que los valores coinciden en un lado y en otro lado con respecto al eje Y. Si nosotros observamos, aquí significa que cuando la X vale 2, la Y vale 3, y cuando la X vale menos 2, la Y también vale 3. Y así con cada uno de los valores. La simétrica en par o con respecto al origen sería que cuando la X vale 2, la Y vale 3, pero si le cambiamos el valor de X, también cambia el valor de Y. Entonces, en este caso hablamos de una simetría impar o con respecto al origen. Si nosotros observamos, pues en esta gráfica no hay ningún tipo de simetría. No
tiene. En esta tampoco. Periodicidad. La periodicidad significa que hay una parte de la gráfica que se va repitiendo todo el rato. Observamos que esta gráfica desde 0 hasta 3 es lo mismo que de 3 a 6, lo que se refiere a los valores de i, ¿no? Si estuviera bien dibujado, ¿no? Los valores de i siempre se van a repetir. Entonces hablamos que si es periódica con un periodo donde se dice que t, que es el periodo, es 3, porque se repite cada 3 unidades. En esta gráfica no se repite, ni en la otra, entonces ponemos que no tiene, o que no es periódica, o como asimetría, que es asimétrica. ¿Ok? Ahora nos venimos a la función. Perdón, al signo. Al signo de la función se refiere a cuando la i es positiva o cuando la i es negativa. Vamos a cambiar un poco los colores. Entonces, si nosotros nos venimos aquí, cuando la i está por encima, cuando la i está por debajo. Pero se responde con x. Si nosotros observamos qué ocurre desde el menos infinito hasta el menos 4, está por debajo. Entonces, la función es menor que 0 en menos infinito a menos 4. Aquí no importa ya mayor que 0, mayor, o sea, no se pone por abierto o cerrado, se pone todo abierto, solamente el cerrado vamos a tener en cuenta en dominio imagen, donde vuelve a estar por debajo, en este trozo. Unión de menos 3 hasta menos 2 y no hay ningún trozo más. Y por encima, pues nos venimos desde aquí hasta aquí, porque está aquí encima, por encima, menos 4 a menos 3, unión desde menos 2 hasta 2, unión de 2 a 4. En este caso, si observamos, vamos desde menos 5 hasta menos 4, está por debajo, luego también está desde menos 2 hasta menos 1, unión de menos 2 a menos 1, unión desde 6 hasta 8. Y luego por encima, de menos 4 a menos 2, si me equivoco en algún valor, disculpadme, desde menos 1 hasta 6, unión desde 8 hasta más infinito. ¿Ok? Nos venimos ahora a la monotonía. Cuando la función crece, si nosotros cogemos, vamos mirando la i, cuando se va a responder con x, pero se mira en la i, ¿no? Entonces, cuando la función crece, si observáis, va creciendo en todo este trozo, sigue creciendo en este trozo. Entonces, la función crece ¿de dónde? Crece de menos infinito hasta menos 3, unión de menos 3 hasta 2. Luego de 2 a 4 es constante, nos venimos aquí, de 2 a 4 es constante, y la función decrece en, no hay nada en esta función. Aquí, si observamos, crece hasta aquí, que podría ser como el menos 3, que no está ese valor. La función crece desde menos 5 hasta menos 3, unión desde menos 2, porque empieza aquí, hasta 3, unión de 4 a 5, no deja mucho espacio, la verdad, de 4 a 5, que es este trozo, y unión de 7 a más infinito. Perdón por el espacio. Luego decrece, pues decrece de menos 3 a menos 2, unión de 3 a 4, unión de 5 a 7. Y en este caso no hay nada constante. Nos venimos ahora y si queremos mirar lo que son los extremos. Extremos. ¿Qué es el absoluto? El absoluto se refiere al máximo, en este caso, al punto más alto de toda la función, que como observáis aquí, como la función va hacia arriba, no va a haber un punto más alto. Mi imagen sigue hasta todo R. Entonces, no tiene máximo absoluto y como también mi imagen va hacia abajo, tampoco tiene mínimo absoluto. En cambio, el máximo relativo son puntos que son más altos que los que están alrededor, que sería como el pico de una montaña a lo mejor. Y el mínimo relativo es un punto más bajo, pero con respecto a los puntos locales que están alrededor de el más bajo. Y eso es un mínimo relativo, como la parte de abajo de una fosa o un hoyo, ¿no? Que
tampoco tenemos en esta función. Si nos venimos aquí, en cambio, máximo absoluto no tiene porque la función se va lo más arriba posible, se va hacia el más infinito, no tiene, pero el mínimo absoluto sí no lo tiene, que sería el menos 5, porque a un punto se coge la X y la Y. Ahora, máximo relativo, aquí sí sería este, un máximo relativo, MR, otro máximo relativo, MR, bueno, máximo relativo y otro máximo relativo, porque son como la parte de arriba de una montaña. Entonces, los máximos relativos, ponemos aquí el hueco, sería el menos 3, 3, punto y coma, no son intervalos, son puntos, el 3, 5, punto otro, y también el 5, 3. Ok, y luego tenemos mínimos relativos, que sería este y este punto también, que aunque no sea la parte de uno. ¿Por qué? Porque este punto es el más bajo de la parte que está justo alrededor de él. Entonces el mínimo relativo sería, este punto primero es el menos 2, menos 3, punto y coma. El siguiente hemos dicho que está aquí, el 4, 2, 4, 2. Y el otro, el 7, menos 1, punto y coma. Nos venimos ahora. No, esto es la curvatura. Vale, para explicar la curvatura, tenemos que analizar cuando es una curvatura es convexa o cóncava. Convexa sigue esta forma, cóncava, la curva adquiere esta forma. La función es convexa si nosotros observamos aquí desde el 0 hasta el 2. Mientras que la función es cóncava desde menos infinito hasta 0, unión desde 2, suponiendo que esto sigue, ¿no? Va hacia abajo de 2 a más infinito. Entonces, ¿qué tenemos aquí en estos punticos? Pues estos puntos son los que cambian la curva de forma de cóncava a convexa y de convexa a cóncava. Entonces hablamos que son puntos de inflexión. Cambia la curvatura y esto se habla que hay un punto de inflexión en el 0, 0 y otro punto de inflexión en el 2, 0. Si nos venimos a la primera gráfica, observamos que al principio todo esto es convexa. Entonces la función es convexa desde menos infinito hasta menos 3 y no hay ningún trozo más. Luego, desde menos 3 hasta 2 es cóncava. De menos 3 hasta 2 es cóncava y aquí no es curva, entonces no se analiza. Pero aquí no hay punto de inflexión porque el cambio de convexa a cóncava no existe, no son una curva seguida como hemos visto antes. Mientras que en este caso tenemos la convexa. Si nosotros observamos, vamos aquí, esto es una convexa todo el rato. Nos venimos aquí, la función es convexa desde menos 5 hasta menos 2. Aquí ya son rectas. Otra vez convexa va desde menos 4 hasta aproximadamente aquí, que sería como el 5,5. Unión de menos 4 hasta 5,5. Que ya empezaría a ser cóncava, es decir, en menos 5,5, perdón, en 5,5, ¿no? Desde el 5,5 hasta más infinito es cóncava. Entonces aquí sí hay un punto de inflexión, que sería el punto de inflexión 5,5, 2. Esto es un punto de inflexión. Ahora, la función es continua. La continuidad. ¿Qué hablamos? La función es continua cuando se está representando y no se levanta el lápiz en ningún momento. Pero si se levanta el lápiz, por decirlo así, ya estamos hablando que la función deja de ser continua y vemos ejemplos de tipo de discontinuidades. Tipo de discontinuidades evitables. Por ejemplo, hablamos de una discontinuidad evitable cuando observamos que solo hay un hueco en un punto y habla que hay una discontinuidad evitable en x igual a 2. También ese tipo de discontinuidad evitable puede ser la misma, pero no tiene imagen en 2, aquí en el primer caso, pero aquí es que la imagen la tiene en 3, por ejemplo, pero hay una discontinuidad
también evitable, porque si observamos los límites que ahora veremos, o como yo le llamo, las dos partes laterales respecto a ese punto, o como si fueran dos carreteras, se unen en el mismo sitio. Eso es evitable. En cambio, inevitable, estamos hablando cuando los dos trozos de la función no van hacia el mismo punto. Hablamos entonces, por ejemplo, en el 2, si una se va hacia el infinito y la otra se va hacia un número. Eso sería, por ejemplo, una inevitable de salto infinito, porque desde aquí hasta aquí hay un salto infinito. Si nosotros observamos otro tipo, se van las dos hacia infinitos. En cambio, de salto finito se refiere a que una va, por ejemplo, hasta 4, acaba en 4, el valor de i, mientras que la otra acaba en 1. Entonces está hablando que hay un salto finito de 3 unidades. Ya puede estar cerrado, o puede estar pero no, como estén los dos ya no es función. Entonces, los dos pueden estar abiertos o uno abierto. Ambos son saltos tipo finito. Entonces, si nosotros nos venimos a las gráficas iniciales, decimos, vale, es menos 3. Entonces, primero, continuidad. ¿Dónde es continua? Si observamos, la continuidad va desde menos infinito, levanto el lápiz, ¿no? Desde menos infinito, levanto en menos 3, levanto en 2, hasta 4. Entonces coincide con el dominio, no es continua en su dominio. En este caso coincide con el dominio. Podemos poner en su dominio o escribir todo el dominio de nuevo, ¿no? Ahora, si nosotros ahora tenemos que decir en x igual a menos 3, hay una discontinuidad inevitable de salto infinito, porque si nosotros observamos, aquí hay un salto infinito. En cambio, en x igual a 2, que sería aquí, hay una discontinuidad evitable. Nos venimos aquí, vale. La continuidad, aquí no podemos decir que es en su dominio, porque el dominio incluye el menos 2. Y aquí el menos 2 no hay una discontinuidad. Entonces aquí la función es continua desde menos 4 hasta menos 2, unión desde menos 2 hasta más infinito. Y en x igual a menos 2 hablamos que hay una discontinuidad inevitable de salto finito. Y para más concreto, salta de aquí a aquí, es decir, del 0 al menos 3. Entonces, de 3 unidades. Por último, si nosotros vamos a ver los límites en la función, si a mí me dicen que analicemos un límite. El límite. Cuando a mí me dice el límite cuando x tiende a 0. Cuando tú quieras hacer el límite cuando x tiende a 0, tienes que mirar el límite de la función cuando tiende a 0 por la izquierda, que se pone como un 0 negativo. Y esto significa que cuando la función va por la izquierda hacia el 0, ¿a qué valor de y llega? Veis que observamos que llega a 1,5. Mientras que el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, se representa con el signo positivo, significa que cuando va por la derecha hacia el valor 0, a donde llega el valor de y, también coincide con 1,5. Pues entonces, cuando ambos límites laterales, que se llaman el izquierdo y el derecho, dan el mismo número, no infinito, sino el mismo número, decimos que el límite cuando x tiende a 0 de la función es 1,5, que sí existe y da 1,5. Si nos venimos al 3, ¿qué ocurre? El límite cuando tiende a 3 por la izquierda y el límite cuando tiende a 3 por la derecha de la función. 3 por la izquierda, nos venimos al 3 por la izquierda, aquí está el 3, se va a menos infinito. Ya no va a existir el límite. Aunque dieran los dos iguales, porque nos da un número. Y el 3 por la derecha se va al más infinito. Entonces decimos, no existe el límite cuando x tiende a 3 de la función. Si no, diríamos que sí existe el valor. Y aquí decimos que no existe. Ahora bien, el límite cuando x tiende a más infinito, significa es cuando la función se va
hacia el más infinito. Observamos que el valor de y se está acercando al 2, pero esto indica que va al 2, pero no lo toca. Entonces sí tiene límite, que es el 2. Más allá del 2 no llega. Y el límite cuando x tiende a menos infinito es hacia la izquierda. ¿Qué ocurre? La función se está acercando también al valor 2, pero no lo toca. Nos vamos a nuestras funciones iniciales. Y aquí hablo en el menos 3. ¿Qué ocurre? El menos 3, el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de la función. Y el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de la función. Por la derecha se va, puesto a la derecha, al menos infinito. Y esto por la izquierda y se va al más infinito. Entonces no existe el límite cuando x tiende a menos 3 de la función. Ahora, al más infinito, ¿qué ocurre? Hacia el más infinito no tiene función. Entonces, como no hay función representada, no podemos decir que tenga límite. Y al menos infinito significa que la función se está yendo hacia el menos infinito el valor de y. Entonces, esto es menos infinito. En este caso, cuando me habla del menos 2, nos venimos aquí y decimos el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de la función. El menos 2 por la izquierda, que estamos hablando aquí, si observáis, llega al valor 0. Y por la derecha, va por aquí, llega al valor menos 3. Entonces, no existe límite, aunque de valores, pero tienen que ser iguales. No existe el límite cuando x tiende a menos 2. Ahora, a más infinito, si observamos, cuando se va para allá, el valor da más infinito. Aquí no pregunta el menos infinito, no pregunta el menos infinito, pero hacia allá no va a tener, porque no hay función. Por último, las asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Asíntota vertical es como una pared que no permite que la función pase de ahí. Es como que lo repele. Entonces estamos hablando que hay una asíntota vertical. ¿En dónde? En x igual al número que esté pasando, porque pasa por los valores de x. Cuando hay, eso significa que cuando el límite lo estudia hacia un número y te da infinito, es porque se está yendo o para arriba o hacia abajo. Hablamos de una asíntota vertical. Si nos venimos a esta gráfica, a la primera, aquí tenemos claramente que en x igual a menos 3 hay una asíntota vertical. En la segunda no vemos ningún tipo de asíntota vertical. Si la vertical es esa, la horizontal es justo lo contrario. Es como si fuera un techo, un suelo donde no puede atravesar por aquí o aquí. Bueno, en verdad sí se puede cortar la asíntota horizontal, pero eso ya se verá más adelante. ¿Y cuándo hay asíntota horizontal? Pues cuando tienes, ahora el límite lo estudia hacia el infinito y te da un número. Entonces hablas que una asíntota horizontal en igual a ese número. Si nosotros nos venimos aquí a la función, observamos que no hay ni asíntota horizontal. En la otra tampoco hay. Y ya, por último, la asíntota oblicua. Aquí estamos hablando, aquí vemos primero una asíntota vertical, sería asíntota vertical en x igual a menos 2, y la asíntota oblicua es una recta que si tiene su pendiente, que es lo que es igual a mx más n, y cuando me piden que calcule la asíntota oblicua, para calcular esa recta necesito 2 puntos, por donde pase la oblicua, no la función. Si observamos, por ejemplo, pasa la oblicua por este punto y por este punto. Pasa por el 0, 1 y por el punto 3, 0. Al sustituirlo aquí para poder calcular y formar un sistema, esto es m por 0 más n, esto es 0 igual a 3 por m más n. Donde aquí directamente me sale que la n vale 1, que al sustituir aquí, pues 0 es igual a 3m más 1 y m es igual a menos 1/3. Yo puedo decir que hay una asíntota oblicua en el menos 1/3 x más 1, que sería esta recta, esa asíntota. Y si nos venimos aquí, observamos que no hay ninguna
asíntota oblicua, ni en la primera, ni en la segunda. Y ya, por último, por ver lo que hemos dicho antes, aquí en esta hay una asíntota vertical en x igual a 3 y aquí una asíntota horizontal en y igual a 2. Espero que haya servido. Un saludo.